Hola chicos, este video es para poder explicarles lo que tienen que hacer en Caballo Loco, en la guía de repaso Caballo Loco Campeón del Mundo, ¿ya? El día de ayer subí 4 archivos que son las retroalimentaciones de los 3 ejercicios que tuvieron que realizar la semana pasada. Esas guías no se pegan, tampoco se copian en el cuaderno, no se imprimen, solamente para que ustedes puedan comparar con sus respuestas y para que tengan las respuestas correctas y vayan retroalimentando. Nada más, es solamente para que ustedes las puedan revisar. Y aparte les envié la guía de repaso del libro Caballo Loco Campeón del Mundo, que es el libro que tuvimos que leer durante el mes de marzo. Está en formato Word porque la idea es que ustedes lo puedan descargar a su computador, hacerlo en el computador y luego enviarme los ejercicios hechos en esa misma guía al correo electrónico genesis.caqueo@aricacollege.cl. Lo descargan a su computador, ¿ya? Y les va a aparecer en este formato, en formato Word, ¿ya? En donde ustedes van a poder editar inmediatamente el trabajo. Entonces, tienen que colocar su nombre, nombre y apellido, su curso, sexto A o sexto B. El objetivo es que sean capaces de analizar los componentes de la obra narrativa Caballo Loco Campeón del Mundo para poder comprender el mensaje de la historia a partir de los contenidos que nosotros también hemos estado viendo durante el año pasado y lo poquito que hemos estado revisando durante estas 2 semanitas, ¿ya? Recordar que un texto narrativo es un texto oral o ficticio, oral o escrito que narra una historia que tiene un inicio, un conflicto y un desenlace y que siempre va a estar protagonizada por personajes, ¿ya? Es inventada por un autor, el cual para poder narrarla crea a un narrador, ¿ya? Por eso no podemos decir que el autor y el narrador son lo mismo, porque el autor es la persona que inventa la historia y el narrador es aquella que inventa al autor le crea al autor para poder relatar su narración, ya su historia. Y este narrador, obviamente, como es ficticio, siempre va a vivir eternamente dentro del texto. Mientras que el autor es un ente real, es un ente que vive en un espacio-tiempo concreto, por lo tanto envejece y también muere. Pero en cambio el narrador, no, como es ficticio, siempre va a existir, ¿ya? ¿Cuáles son las instrucciones de la tarea? En primer lugar, tienen que revisar una presentación de Prezi que se llama Caballo Loco Campeón del Mundo. Esta presentación Prezi la van a encontrar en la dirección electrónica que se encuentra en la guía, ¿ya? Copian esa dirección electrónica, la colocan en el buscador de Google y les va a aparecer un Prezi, ¿cierto? Que es una presentación parecida al PowerPoint, pero que se hace de forma online. O sea, no la tienen que descargar para verla. Solamente colocando el link les va a salir la presentación. En esa presentación ustedes van a encontrar la ficha técnica del libro, es decir, quién es el autor, ¿ya? Quién es el autor de la obra, cuándo se creó, en qué momento, el año en que se publicó, ¿cierto? Y la nacionalidad del autor, que en este caso es Luis Muñoz Tamayo, ¿ya? Vamos a tener la biografía del autor, en donde se destacan los hitos más importantes, entre ellos la creación de Caballo Loco Campeón del Mundo, que es un libro que se basa en una historia real de este caballo, el Guaso, ¿cierto?, que rompe el récord mundial de salto alto, ¿ya? Tenemos también el resumen del texto en caso de que lo necesiten, porque se nos pueden olvidar cositas dentro de la lectura. Y por último, los valores, que en este caso identificamos 3. La amistad entre los personajes de la historia, la perseverancia y el esfuerzo del protagonista, porque a pesar de todo, a pesar de todas las cosas malitas que a él le ocurren, él logra siempre pensar en que va a llegar a sus metas, a sus sueños y cumplir sus anhelos, ¿ya? Entonces, en esta presentación de Prezi ustedes van a encontrar estos pequeños datos que les van a servir para poder acordarse del libro, ¿ya? Aparte, una vez visto esta presentación de Prezi, tienen que leer un texto que está en la guía, dentro de la guía, que es de la Federación Ecuestre de Chile, que se llama El Guaso. Este texto es un texto informativo, porque es el texto que nos entrega la historia real del Guaso, ¿cierto? Nos entrega datos, fechas, acontecimientos importantes de este caballo, que al final lo más importante es que él rompe el récord mundial de salto, ¿ya? Pero acá podemos ver algo importante, porque el Guaso entonces es visto desde un texto informativo, que es el de la Federación Ecuestre de Chile, que nos entrega datos fidedignos del caballo, y tenemos
al guaso, ¿cierto? Visto desde la novela, desde la obra ficticia, que es Caballo Loco Campeón del Mundo. ¿Ya? Porque esta obra ficticia se basa en esta historia real, pero obviamente sigue siendo ficticia porque el autor inventa estos personajes, estos animales que hablan, piensan, sienten, etcétera, como humanos, ¿cierto? Para poder contar la historia de este pequeño protagonista. ¿Ya? Una vez leído el texto, tienen que responder las 6 preguntas que se encuentran en la guía y tienen que responderlas aquí mismo. Por eso se les da un espacio para que ustedes puedan contestar al final. Ya no la vayan a contestar en su cuaderno porque después ustedes me lo tienen que mandar por correo, este documento. La primera pregunta es, de acuerdo a los archivos de la Federación y al libro, tienen que identificar las similitudes entre la historia real, que es la que aparece en el texto de la Federación, y la historia ficticia, que es la obra literaria, ¿ya? Luego tienen que identificar entonces cuáles son las cosas en las que se parecen. Es el mismo personaje, estamos hablando del mismo animal, la historia tiene cosas en las que se parecen, debería, porque como la ficticia está basada en la real, deberían haber similitudes, ¿ya? Luego tenemos la pregunta número 2 que dice que cuál es el elemento que nos permite, en este caso, identificar que la novela sea ficticia, ¿ya? Si bien está basada en un texto real, en un hecho real, ¿ya? No es real la historia. Hay algo dentro del libro, Caballo Loco Campeón del Mundo, que a nosotros nos dice que es ficticio, ya que es inventado por el autor. Ustedes tienen que identificarlo, hay varias pistas, ¿ya? Y tienen que fundamentar su respuesta. Si usted me dice que lo ficticio es que los humanos no hablen, es un ejemplo fuera de contexto, que los humanos no hablen, usted me tiene que fundamentar por qué eso para usted sería ficticio, ¿ya? Luego tiene la pregunta número 3. De acuerdo a la lectura de la novela y al artículo, o sea, de acuerdo a los dos, después de haber leído ambos textos, ¿por qué el autor toma la decisión de narrar la historia en tercera persona? ¿Por qué no la narra, por ejemplo, Fightful? ¿O por qué no la narran los amigos de Fightful? ¿Por qué la narra en tercera persona? ¿Por qué creen ustedes que el texto está narrado en tercera persona? ¿Qué les permite a ustedes pensar por qué sería? A ver, ¿por qué el autor decide tener un narrador en tercera persona? ¿Será porque así puedes saber los sentimientos de todos los personajes? Ahí nos queda la duda, ¿ya? Número 4. Nombre y explique con ejemplos los valores que el autor presenta en la novela. Y esta es bonus extra para todos porque obviamente los valores los encontramos en el Prezi. Si usted toma atención, ¿cierto?, a la lectura que tuvimos del libro y a la ficha técnica que está en la presentación de Prezi, va a identificar inmediatamente los valores. Número 5 dice, si pudieras cambiarle el nombre a la novela, ¿qué título le pondrías y por qué? Recuerden que la novela se llama Caballo Loco Campeón del Mundo. Entonces tendríamos que identificar primero por qué la novela se llama así. Tendríamos que explicar por qué la novela tiene este nombre y si yo se lo cambio, ¿por cuál se lo podría cambiar? Considerando la historia, a los personajes, cómo es el protagonista de esta historia, ¿ya? El tema principal de la obra, los valores, la enseñanza, etc. ¿Qué título ustedes le pondrían? Y me tienen que obviamente fundamentar el por qué le colocarían ese nombre. Por último, tienen que imaginar que otro alumno de sexto básico de otro colegio les pide su opinión sobre la obra, ¿ya? Pongámonos en esta situación. Un compañero de sexto básico, pero de otro colegio, nos dice que le demos nuestra opinión sobre la obra Caballo Loco Campeón del Mundo. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Es buena? ¿Se la recomendarían? ¿No se la recomendarían? ¿Y por qué, obviamente? Recuerden que no podemos dar respuestas de sí porque sí o no porque no. Tenemos que dar siempre nuestro fundamento. Y eso también lo aprendimos el año pasado. Entonces, ¿qué le dirían? Escriban, en este caso, un correo electrónico ficticio pensando en que tendrían que estarle contestando a un niño de sexto básico de otro colegio con la respuesta de ustedes. Es decir, ¿qué le dirían a este chico sobre el libro? Su opinión. Y ahí tienen una plantilla de correo electrónico dentro de la guía que pueden copiar, pueden escribir dentro de esa planilla, no tienen que hacerla aparte ni nada, tienen que hacer dentro.
Y ahí mismo pueden ustedes ir escribiendo, ¿cierto?, su correo electrónico a este compañero que se supone que les pidió la opinión, ¿ya? Para poder hacer esta tarea, chiquillos, tenemos que recordar también el proceso de escritura. No puedo escribir por escribir. Tengo que planificar mi texto, tengo que hacer un borrador, pasarlo en limpio, es decir, recién escribir mis respuestas y revisarlas. Voy a revisar ortografía y redacción porque eso también lo hemos estado trabajando desde el año pasado, ¿ya? Ante cualquier duda o consulta, no duden obviamente en escribirme en la página o en la plataforma Classroom. Ya hay muchos compañeros que todavía no ingresan, así que es importante que empiecen a meterse seguido a la plataforma para que podamos tener una mejor comunicación, ¿ya? Y ahí yo voy a estar obviamente respondiendo ante cualquier duda, consulta, etc. Recuerden que lo más importante por ahora es que ustedes no se agobien, que hagan las cosas con calma. Por ahora esto lo pueden hacer, tienen plazo para entregarlo hasta el 1 de abril, hasta enviarlo, perdón, al correo electrónico hasta el 1 de abril, entonces pueden hacer una parte cada día. Si son 6 preguntas, bueno, hagamos 2 en un día, 3 en un día, pero no esperemos hasta el 1 de abril para hacerlo y agobiarnos, vayamos avanzando de a poquito, ¿ya? Y recuerden que es hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde, ya. No se vayan al chancho. No me vayan a estar entregando correo a las 9 de la noche. Porque yo ya estoy haciendo punto, ya. Y eso, chiquillos, lo más importante es que se estén cuidando en sus casitas, que estén en su familia. Hagan la guía con un adulto responsable al lado, ya. No esperen hacerla solito. Esperemos de repente a tener a alguien al lado que nos ayude para poder descargar el trabajo, ingresar al Prezi, ¿cierto? Poder escribir nuestro correo electrónico, etc. Y hasta el primero de abril yo les espero la tarea para que la envíen como corresponde, ¿ya? Un abrazo, los echo mucho de menos y cualquier cosa se cuida, ¿ya? Chao, chao.